Sábados de Esperanza. Apocalipsis 12:17 nos muestra el enconado ataque de Satanás para tratar de destruir el remanente de Dios. Permítame darle un abrazo a todos los asistentes, a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan. El odio que Satanás experimenta hacia Cristo es canalizado hacia donde más le duele a Dios, hacia sus hijos, especialmente hacia su remanente. La palabra lo advierte en el texto que acabo de mencionar. Este pasaje expresa: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La sierva de Dios nos muestra hacia dónde dirigirá el enemigo uno de sus más certeros ataques en el tiempo del fin. Ella escribió: antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. Preste atención a la aseveración. No habrá conceptos claros con respecto al misterio de la divinidad. Es decir, habrá confusión acerca de quién es Dios, confusión acerca de cada uno de los miembros de la divinidad. Se cuestionará a Cristo, se cuestionará al Padre, se cuestionará al Espíritu Santo. En esencia, se cuestionará la divinidad. Se levantarán toda clase de ideas sobre Dios, pero de manera específica en 3 líneas de pensamientos. La primera, la plena y eterna deidad de Cristo será cuestionada. Segundo, la personalidad y deidad plena del Espíritu Santo. Y tercero, la unidad en naturaleza y carácter de las 3 personas de la divinidad. Permítame presentar de forma resumida el concepto claro de nuestra creencia. ¿Cómo cree la Iglesia Adventista en este tema? La creencia de la Trinidad enseña que la deidad consiste en 3 personas divinas. Escuche, 3 personas divinas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No son 3 dioses, sino 3 personas divinas que son una en naturaleza, carácter y propósito. Cada uno de ellos preexistió eternamente. Es decir, nunca hubo un tiempo en la eternidad pasada cuando no coexistieron, y nunca habrá un tiempo futuro en que dejarán de existir. Permítame introducir un detalle importante para nosotros. Como adventistas tenemos 6 doctrinas y 28 creencias. Estas son nuestras doctrinas: doctrina de Dios, doctrina del hombre, doctrina de la salvación, doctrina de la iglesia, doctrina de la vida cristiana y doctrina de los eventos finales. 6 en total. Debajo de cada doctrina están definidas nuestras 28 creencias. Por ejemplo, la doctrina de Dios tiene las siguientes creencias debajo suyo: la palabra de Dios, la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. La doctrina del hombre contiene las creencias, la creación, la naturaleza humana. La doctrina de la salvación nos presenta las creencias: el gran conflicto, vida y muerte y resurrección de Cristo y la experiencia de la salvación. La doctrina de la iglesia contiene crecer en Cristo, la creencia, crecer en Cristo, la iglesia, el remanente y su misión, la unidad en el cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor, los dones y ministerios espirituales y el don de profecía. La doctrina de la vida cristiana contiene la ley de Dios, el sábado, la mayordomía, la conducta cristiana, el matrimonio y la familia. La doctrina de los acontecimientos finales
nos presenta la creencia, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo, la muerte y la resurrección, el milenio y el fin del pecado, la tierra nueva. Esas son nuestras doctrinas y nuestras creencias. Para lograr este compendio doctrinal y de creencias, los primeros adventistas pasaron un buen tiempo, muchas horas de estudios de la Biblia y la intervención de Dios a través de su Espíritu. El tema que vamos a estudiar hoy se encuentra formulado dentro de la doctrina de Dios. En el libro de las 28 creencias adventistas del séptimo día se registra la creencia número 2 de la siguiente manera: la deidad, dice. Y entonces expresa: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Esta posición de la Iglesia, mis apreciados hermanos y amigos, está siendo cuestionada, atacada por muchas personas dentro de la misma Iglesia. Este es un tema difícil de tratar en tan poco tiempo, así que procuraré presentarlo de una manera clara y sencilla en 2 temas, este sábado y un sábado posterior. Hoy colocaré información fundamental y en tiempo posterior desarrollaré la segunda parte de este tema. Se puede entender mejor este tema si iniciamos hablando del mundo en el que surgió la Iglesia Adventista. Entonces vamos a hablar del contexto sociocultural y religioso en que surgió el adventismo. Es bueno saber que la Iglesia Adventista no nació en el vacío. Es precisamente por desconocer el contexto teológico y sociocultural en el que surgió nuestra iglesia lo que nos lleva a cometer errores nocivos para nosotros y nuestras familias en lo que tiene que ver con nuestras creencias y de manera especial acerca de la deidad. Miren, todo estudio serio y honesto del origen de la teología adventista debe evitar 2 cosas. La primera, el extremo verticalismo. ¿En qué consiste el verticalismo extremo? Es el que ve todas las doctrinas adventistas como reveladas directamente por Dios a la mente de los primeros adventistas. Es decir, lo que creemos, Dios se lo reveló a los primeros adventistas, se lo dictó. No podía fallar, no hay error en eso, no pueden reformarse, no se pueden tocar porque Dios las transmitió directamente. Eso es un error. El segundo error sería el frío horizontalismo. Este es el pensamiento que reduce el mensaje adventista al nivel de las varias propuestas utópicas que aparecieron en medio del fermento religioso americano de la primera parte del siglo XIX. El mismo Dios que controla el curso de la historia preparó el escenario para el surgimiento del movimiento adventista. Dios hizo encontrarse en el movimiento adventista las verdades preservadas por otros movimientos religiosos y nuevas verdades de especial importancia para el tiempo del fin. Eso es lo que debemos aceptar y creer. El desarrollo de la doctrina adventista debe ser estudiado a la luz del tema del gran conflicto entre las fuerzas del bien y los poderes del mal, teniendo la Biblia y el espíritu de profecía como respaldo de la verdad. Este tema es uno de los mayores antídotos contra el pluralismo y también contra el triunfalismo, es decir, condena las 2 cosas, creernos que nosotros somos lo definitivo, lo máximo, o pensar que todo el mundo tiene la verdad. Hay que tener un concepto equilibrado. Muy por encima de las complejas y enmarañadas posiciones y énfasis conflictivos,
Tenemos que divisar la dirección divina, procurando conducir al pueblo remanente de Dios a una más profunda comprensión de la verdad bíblica. El Evangelio según San Juan en el capítulo 16, 13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el surgimiento de la iglesia, este gran mensaje se hizo una realidad. Es por eso que debo iniciar este tema reconociendo el contexto social e histórico en el que surgió el movimiento adventista. Hablemos de eso, del marco histórico, sociocultural y religioso. Miren, cuando surgió el movimiento adventista, en primer lugar, había un espíritu democrático. En esa época había un espíritu democrático. Había ocurrido la Revolución Americana, ¿verdad?, que fue entre 1776 y 1783, la Revolución Francesa, que fue entre 1789 y 1799. Esas fueron expresiones culminantes del crecimiento del espíritu democrático del siglo XVIII. La era de la Revolución Democrática influenció de una manera notable todas las estructuras sociales, políticas, culturales y por supuesto también las religiosas en los Estados Unidos, abriendo paso al cambio. El proceso de democratización de la religión americana proveyó las condiciones para el surgimiento de nuevas iglesias, de nuevas denominaciones en los Estados Unidos. En segundo lugar, el denominacionalismo americano. En Inglaterra, las religiones dominaban extensos territorios y allí existían ellas solas, sin competencia de otras religiones. A eso se le llama territorialismo. Pero en Estados Unidos es diferente, pues las religiones coexisten de manera independiente una de las otras y pueden existir en el mismo territorio. A eso es lo que se le llama denominacionalismo. El hecho de que las antiguas denominaciones protestantes de Europa que vienen a los Estados Unidos y tienen ahora que coexistir en un mismo territorio generó un clima de competitividad denominacional que desestructuró a muchas de esas antiguas religiones, obligándolas a adaptarse a la nueva realidad. Muchas nuevas denominaciones y experimentos religiosos utópicos como el de los mormones, como la comunidad oneida, surgieron en medio de ese fermento de competitividad denominacional. En tercer lugar, estamos hablando del marco en el que surgió el movimiento adventista, lo que influenciaba en ese tiempo. En tercer lugar, el segundo grande reavivamiento americano. En tanto que el primer gran reavivamiento americano, que fue entre los años 1730 a 1740 y que fue liderado por George Whitefield y Jonathan Edwards, proclamaban una versión calvinista del Evangelio, o sea, la predestinación. Dios sabe quién se va a salvar y Dios sabe quién se va a perder, tú no tienes nada que hacer. El segundo gran reavivamiento, en cambio, que fue de 1790 a 1830 y que fue bajo el liderazgo de Timothy Dwight, de Charles Finney y otros, enfatizaba una interpretación arminiana del Evangelio, o sea, libre albedrío. Tú te salvas si tú aceptas la provisión que el cielo ha hecho, en pocas palabras. El millerismo, que surgió en ese tiempo, tuvo acogida por el hecho de que fue capaz de traer reavivamiento después del segundo gran reavivamiento americano. En cuarto lugar, en esa época surgió el gran movimiento de la segunda venida. El hecho de que el Papa Pío VI fue apresado por soldados franceses el 15 de febrero de 1798 influyó en gran medida en el despertar que surgió por el estudio de las profecías bíblicas relacionadas con la segunda venida. Durante las primeras décadas del siglo XIX, un gran número de predicadores proclamaba en todos los continentes del mundo la segunda venida de Cristo.
simultáneamente un extensivo movimiento mesiánico se manifestaba entre muchas tribus no cristianas alrededor del mundo. Fue en los Estados Unidos que el gran movimiento del segundo advenimiento alcanzó su máxima expresión en el movimiento milerita. Se calcula que entre 50,000 y 100,000 personas se unieron de manera formal al milerismo, sin contar la cifra de 1,000,000 o más creyentes que eran espectadores de lo que estaba pasando y de lo que se predicaba. Ok, resumo el ambiente en el que nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Había un espíritu democrático, imperaba el denominacionalismo americano, hubo un segundo reavivamiento americano y también un énfasis en la segunda venida del Señor Jesús. Ahora vamos a mirar las raíces de la teología adventista, de dónde se fue formando nuestro mensaje, nuestras creencias. En primer lugar, el protestantismo nos legó, heredamos del protestantismo la autoridad de las Escrituras. Uno de los fundamentos de la Reforma protestante del siglo XVI fue el principio de solo Escritura. Entre los varios segmentos de la Reforma fueron, por ejemplo, los anabaptistas quienes aplicaron ese principio de una forma más consistente. Los primeros adventistas del séptimo día reconocieron la autoridad de la Escritura. Usaron la Biblia, el estudio de la Biblia en la fundamentación de sus doctrinas y de sus creencias. Rompieron con las innumerables tradiciones cristianas que no armonizaban con la enseñanza bíblica. Sacaron todo eso. Se opusieron a la formulación de un credo religioso. En segundo lugar, estamos hablando de lo que nos aportaron los movimientos de la época. Ya mencionamos lo que nos aportó la Reforma. ¿Qué nos aportó el milerismo? La inminencia de la segunda venida, nuestro mensaje de la segunda venida. La doctrina de la segunda venida de Cristo ha sido a lo largo de los siglos de la era cristiana. El final del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX fueron marcados de una manera muy especial por un despertar casi mundial en la fe del inminente regreso de Cristo. La más significativa expresión de ese despertar fue el milerismo americano, que surgió como un movimiento interdenominacional, es decir, gente de todas las iglesias, era un movimiento heterogéneo, pero unánime en lo que tiene que ver con la esperanza de la inminente venida de Cristo. Los adventistas sabatistas heredaron de los mileritas su énfasis en la inminente, premilenial y visible venida de Cristo, como también gran parte de su interpretación profética. En tercer lugar, heredamos del puritanismo la observancia del sábado. Los puritanos desarrollaron una observancia rígida del día de reposo semanal. Ellos guardaban, por supuesto, el domingo. Y lo hacían como un símbolo del encuentro de Dios con su pueblo que ocurría semanalmente. Los bautistas del séptimo día heredaron su celo por la observancia del sábado del séptimo día precisamente de los puritanos, y los adventistas sabatistas se volvieron observadores del sábado por influencia de los bautistas del séptimo día. Ustedes recuerdan la experiencia Raquel Watt Preston. Aparte de eso, nosotros heredamos de la conexión cristiana. Note esto, es vital para lo que diremos en lo que resta de este tema y en el segundo tema. De la conexión cristiana heredamos el antitrinitarismo de los pioneros, de los primeros adventistas. La conexión cristiana afirmaba que la fórmula trinitaria que existía en esa época, que era la del credo niceno, expresaba un concepto que no era bíblico, que confundía las distintas personalidades del Padre y el Hijo. No establecía diferencia en las tres personas que componen la divinidad. Las ideas arrianas era un concepto casi arriano, el del credo niceno,
esas ideas arrianas fueron desapareciendo gradualmente del seno de nuestra comunidad entre las décadas de 1890 y 1940. El metodismo también nos legó algo importante, el concepto de la salvación. El concepto de salvación que tenía la reforma magisterial, la de Lutero y Calvino, etc., estaba relacionado con la doctrina de la predestinación. Los metodistas tenían un concepto de salvación diferente a los reformistas. Ellos tenían un concepto arminiano, el del libre albedrío. Y ustedes saben que Elena White era metodista antes de unirse al millerismo. El libro que ella escribió, El Camino a Cristo, se aproxima más a la comprensión metodista de la salvación que a la comprensión luterana de la Reforma. Otro movimiento que nos legó algo en la formación de nuestras raíces es el restauracionismo. El concepto de que la verdad tenía que ser restaurada. Ese ideal de restaurar el cristianismo a su pureza primitiva, librándolo de las tradiciones humanas, era enfatizada por el restauracionismo. También se le llamó primitivismo americano. El adventismo del séptimo día surgió como un movimiento restaurador de las verdades bíblicas imperativas para el tiempo del fin. La noción adventista de restauración de la verdad, expresado a través de un concepto que ellos acuñaron basado en 2 de Pedro 1:12, que ellos denominaban la verdad presente. Recibimos también influencia de la filosofía del sentido común que imperaba en la época y que tenía que ver con la comprensión de la verdad. Recibimos eso, la manera como vemos la verdad. La filosofía del sentido común, también se le llamaba realismo escocés, ejerció gran influencia sobre el protestantismo americano durante el siglo XIX. Ellos decían que todos los seres humanos, aún el hombre más común, puede conocer y defender la verdad. Ustedes saben, Guillermo Miller entonces era un campesino sin educación teológica formal y él creía que el hombre común podía llegar a un conocimiento de la verdad a través del estudio sistemático de la Biblia, por el hecho de que la Biblia es lo suficientemente clara y que se interpreta a sí mismo. Los fundadores del adventismo del séptimo día eran teólogos del pueblo. Ellos creían que podían llegar a un conocimiento más perfecto de la verdad a través del estudio sistemático de la Biblia, acompañado de oración y de la iluminación del Espíritu Santo. Pueden ustedes notar que muchos líderes que militaban en otras denominaciones fueron atraídos por el mensaje milerita y luego por el énfasis en la segunda venida y por consiguiente terminaron en la iglesia adventista con un espectro amplio y diverso de creencias. Este grupo de personas que ahora está unido, que ahora se formó, ¿verdad?, por causa de la predicación fuerte de la segunda venida, realizada por el milerismo, gente de diferentes denominaciones que tienen diferentes creencias, ellos centraron todo su interés primario era estar preparados para la segunda venida. La diferencia de creencias, porque venían de diferentes lugares, de diferentes movimientos, quedó a un lado, eso no importaba, no era el foco, no era el centro. Pero después del gran chasco ocurrió algo con el movimiento milerita. Después del chasco del 22 de octubre de 1844, las cosas se pusieron color de hormiga para el grupo de creyentes en la segunda venida de Jesús a la tierra. Se apoderó de ellos una confusión total, desesperación, estaban aturdidos, estaban chasqueados, estaban sin rumbo, se sentían avergonzados y por eso la mayoría abandonó su fe adventista y regresó a sus antiguas iglesias y otros se sumieron en la incredulidad secular, no volvieron a sus iglesias pero no volvieron a más nada. Los que quedaron, unos volvieron a su iglesia, otros se fueron al mundo, los que quedaron se dividieron en 3 grupos según cómo interpretaron lo que ocurrió ese 22 de octubre. Vamos a hablar de los 3 grupos que quedaron. El grupo número 1 estaba liderado por Joshua Himes.
Este grupo concluyó que no había pasado nada el 22 de octubre, no había pasado absolutamente nada. Ellos dijeron que estaban correctos en el evento, que estaban esperando sea la segunda venida, pero pensaron que se equivocaron de fecha. Por eso siguieron poniendo otras fechas, luego colocaron una fecha más, 5 de noviembre de 1844, y se volvió común en ellos seguir poniendo fechas. Su líder dijo lo siguiente, Himes dijo: ahora estamos convencidos de que no podemos depender de las autoridades en las que basábamos nuestros cálculos para un tiempo definido. Aunque estamos cerca del fin, no tenemos conocimiento de una fecha fija o de un tiempo definido. Pero sí creemos firmemente que debiéramos aguardar y esperar la venida de Cristo como un evento que puede ocurrir en cualquier momento. Eso lo dijo Joshua Himes. De paso, ellos eran dominicales. Se organizaron como un grupo de adventistas diferentes en Albany, Nueva York, en abril de 1845. Ellos fueron autorizados por Miller y el líder era Himes. Y el propósito que tenían al organizarse era estabilizarse y huir del fanatismo que surgió después del chasco. El grupo número 2, de los que quedaron, se les conoció con el nombre de los espiritualizadores. ¿Por qué se les conoció así? Por lo que decidieron creer acerca de lo que pasó el 22 de octubre. Ellos tomaron la decisión de creer que en lo concerniente al evento habían sido correctos. O sea, Jesús iba a venir el 22 de octubre y vino el 22 de octubre. Ellos dijeron, Cristo regresó el 22 de octubre, solo que lo hizo de manera espiritual. Por eso le llamaban los espiritualizadores. Este grupo se convirtió en un foco de fanatismo, eran sin pecado, rehusaban trabajar porque había llegado el milenio sabático, eran como niños, entonces gateaban, se vestían de ropajes blancos, comían con las manos porque como eran niños, ¿verdad? Habían nacido como niños. Hubo manifestaciones carismáticas en su medio, es decir, hubo un montón de cosas. El grupo número 3, ellos sostenían que habían estado bien respecto al tiempo, o sea, algo tenía que ocurrir el 22 de octubre de 1844. Pero llegaron a la conclusión que se habían equivocado de evento, o sea, no era la segunda venida lo que tenía que ocurrir. Pero ellos pensaban que algo ocurrió el 22 de octubre. No fue la segunda venida, pero algo ocurrió. Entonces se dedicaron a buscar una respuesta para las preguntas: ¿qué ocurrió el 22 de octubre de 1844? ¿Cuál es el santuario que debía ser purificado en octubre de 1844? Hiram Edson, que era un granjero adventista de Port Gibson, Nueva York, concluyó en una reunión que hicieron de oración, ¿verdad? Orando, Señor, ilumínanos, ¿qué pasó? ¿Por qué este fracaso? Ellos concluyeron que había que dar luz y que ese chasco tenía que ser explicado. Él fue el que tuvo la visión, ¿verdad?, cruzando un campo de maíz. Él dice lo siguiente al respecto: algo me detuvo a mitad del camino. El cielo parecía abierto ante mi vista. Vi en forma clara y notoria que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliera del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra el 10º día del 7º mes, al final de los 2300 días, ese día entró por primera vez en el segundo departamento de ese santuario y tenía que desempeñar una tarea en el lugar santísimo antes de venir a esta tierra. Interesante, ¿verdad? También fue llamada la atención de Edson al capítulo 10 de Apocalipsis. Allí se encuentra el relato del ángel con el librito dulce en la boca y amargo en el vientre. Entonces ellos relacionaron esta experiencia, ¿verdad?, dulce pero amargo, con la experiencia que estaban viviendo. Creían en la venida del Señor Jesús, qué dulce esperanza, pero no vino, qué amargo chasco. Él notó que ese capítulo termina con una orden: es necesario que profetices nuevamente. Y por causa de esta visión, entonces se reunieron a estudiar la Biblia varios de ellos: O.R.L. Crozier, Hahn,
Hiram Epson, los tres se reunieron y durante esas sesiones de estudio concluyeron que el santuario que se tenía que purificar el 23 de octubre de 1844 en Daniel 8:14 no era la tierra ni la iglesia, sino el santuario celestial. Este tercer grupo, mis hermanos, fue el que evolucionó para convertirse en la iglesia adventista que hoy somos. Amén. En ellas estaban Jaime White, Elena Gould Harmon, estaban José Bates. Fueron ellos quienes tomaron el sábado como día de reposo. Su desarrollo fue increíble. Pasaron por varias etapas de desarrollo. Por ejemplo, la primera, la era del desarrollo doctrinal, comenzaron a estudiar, a formar un compendio doctrinal entre 1844 y 1848. Luego empezaron a organizarse, a crear una organización fuerte y poderosa. Esa era la era del desarrollo organizativo de 1848 a 1863. Luego vino la era del desarrollo institucional y del estilo de vida. Fue donde se introdujo un mensaje de salud y todas estas cosas, 1863, 1888. Y entonces vino la era del reavivamiento, la reforma, crecer, expandirse, 1888 hasta 1900. Y después de 1900 hasta 1910 vino una era de la reorganización y también vino una crisis. Luego de 1910 a 1955 vino la era del crecimiento mundial, expandirse, las misiones. A continuación, vamos a mirar otro aspecto importante. Ya vimos el contexto donde surgió el movimiento adventista, lo que pasó después del chasco, hablamos de los tres movimientos que surgieron, vimos que uno se convirtió en lo que hoy es la iglesia adventista del séptimo día, sus etapas de crecimiento la vimos. Pero ahora vamos a hablar de la naturaleza de la verdad en ese tercer grupo, en el movimiento adventista. El concepto que ellos tenían acerca de la verdad. Porque los antitrinitarios, las personas que atacan la Trinidad, dicho mejor, ¿verdad? Es una palabra difícil, antitrinitarios. Ellos dicen que la verdad como la tenían los pioneros tenía que conservarse así hasta el final, hasta que Cristo venga, y no se podían introducir cambios. ¿Ven? Por eso estoy haciendo esto. En el segundo tema nosotros desarrollaremos el aspecto de la triunidad, de la Trinidad, de una manera más clara bíblicamente y también apoyados por el don profético para bien de los adventistas del séptimo día. El concepto que ellos tenían de la verdad es importante conocerlo entonces. Miren, una vez pasó el chasco, el grupo número 3, que estaba liderado, ojo con esto, por Jaime White, por José Bates y por Elena Gould Harmon, que luego se casaría con Jaime para convertirse en Elena White. ¿Ven? Ellos tres, estos tres grandes líderes y otros, entraron en un proceso de estructurar y dar identidad al grupo para protegerlo del fanatismo y también de la apostasía. Así que vamos a hablar de la formación del sistema doctrinal que ocurrió entre 1844 y 1863. Vamos a ver cómo se definieron las doctrinas entre 1844 y 1847. Esta definición doctrinal no fue fácil, fue paulatina, fue cuidadosa, y el proceso fue de la siguiente manera. Nuestras doctrinas que tenemos vinieron en primer lugar por el aporte doctrinal de los primeros líderes. ¿Cuáles? Ya los dijimos, son tres, ¿verdad? José Bates. José Bates aprendió de la segunda venida en el milerismo. Aprendió de la inmortalidad condicional del alma, o sea que el alma no es inmortal, llegará a ser el ser humano inmortal, por eso se llama inmortalidad condicional del alma, en la conexión cristiana que era su iglesia original. Aprendió del sábado leyendo un artículo de Thomas Prevost, aprendió del santuario en un artículo de Crozier y aprendió del don profético en una reunión que se llevaba a cabo en Topsham, Maine en noviembre de 1846 cuando presenció una visión, a Elena G. White en una visión. Los otros dos líderes aportaron lo siguiente. Jaime y Elena White aprendieron de la segunda venida también en el milerismo, de la inmortalidad condicional, o sea que el alma se muere pero que será resucitado y luego sí será inmortal.
antes del chasco. Aprendieron del sábado leyendo un tratado que escribió José Bates. Aprendieron del santuario en el mismo artículo de Crozier. Y aprendieron del don profético cuando ella fue llamada por Dios en 1844. Entonces nuestras doctrinas comenzaron a llegar, primero el aporte que hicieron los líderes. En segundo lugar, llegó por los grupos de estudios de la Biblia. ¿Sí ven? Creencias que ellos tenían y que traían, pero también empezaron a estudiar la Biblia. Mire cuántas reuniones se realizaron. En Port Gibson, por ejemplo, en Nueva York, se reunieron los líderes Hiram Edson, Crozier y Franklin Hahn, y allí comenzaron a estudiar el asunto del santuario después del chasco de octubre de 1844. En Portland, Maine, Helena Gould-Harmon recibió el don de profecía en una pequeña reunión de oración. En diciembre de 1844, en Washington, New Hampshire, José Bates estudió la doctrina del sábado con Federico Wheeler y con Cyril Farnsworth en 1845. Ahora vamos a mostrar, una vez que ellos crearon ese compendio de creencias, ¿verdad? Por lo que los líderes aportaron y también estudiaron la Biblia, entonces comenzó la propagación de esas doctrinas, ¿verdad? Ese sistema, que era básico, doctrinal, se propagó usando los siguientes medios. En primer lugar, las publicaciones. La voz de la verdad, La esperanza de Israel, The Jubilee Standard, el Day Star, el Day Down, eran los periódicos y revistas de la época, pero luego ellos iniciaron también sus propias publicaciones. Por ejemplo, en julio de 1849 empezaron La Verdad Presente, en agosto de 1850 Adventist Review, en noviembre de 1850 esas dos fueron unidas y surgió la revista Second Advent Review and Sabbath Herald. Por otro lado, además de las publicaciones, ellos usaron reuniones que llamaban conferencias bíblicas. En 1849 hubo 6 conferencias, anoten, allí se propagaban las doctrinas, enseñaban ese compendio doctrinal básico. En 1850 hubo 10 conferencias. En el inicio de 1847, por lo menos 3 líderes como Bates, Jaime y Helena estaban unidos en lo tocante a los elementos básicos del sistema doctrinal adventista sabatista. ¿Qué elementos tenía ese compendio doctrinal básico? Tenía el sábado, tenía el santuario, la inmortalidad condicional del alma, la segunda venida, la purificación del santuario, por supuesto el don profético. Todo esto estaba respaldado por 2 ideas bíblicas que servían de factores integrativos. O sea, las verdades que ellos iban encontrando tenían que encajar en estos 2 elementos. El primero, el santuario de Daniel 8:14, y el segundo, el mensaje de los 3 ángeles. Ahora sí, vamos a ver cómo concebían los pioneros la verdad. Miren, los 3 fundadores del adventismo del séptimo día, José Bates, Jaime White y Helena White, ellos le dieron un nombre al conjunto de creencias básicos que ellos reconocían. Lo llamaron la verdad presente. Y esa verdad presente incluía, ya dijimos, sábado, santuario, inmortalidad condicional del alma, mensaje de los 3 ángeles. Para ellos, esa verdad, la verdad presente, como la llamaban, tenía las siguientes características. Era flexible, era progresista y estaba en desarrollo. Ojo con esos 3 elementos. Flexibilidad, era progresista, o sea, podía crecer, podía cambiar, y estaba en desarrollo, estaba en crecimiento. Esto echa por tierra el concepto de los que atacan la Trinidad diciendo que ellos eran antitrinitarios y nosotros tenemos que seguirlo siendo. Las doctrinas crecieron, se desarrollaron, ¿ven? Era así. Y eso ocurría dependiendo de la luz que Dios quisiese dar en el momento. Jaime White escribió, por ejemplo, lo siguiente: ha sido imposible hacer que algunos entiendan que la verdad presente es una verdad actual, no una verdad futura. ¿Entienden eso? O sea, la verdad que tenemos ahora no será la misma futura. Y que las escrituras
son como una lámpara que ilumina en forma brillante el terreno donde pisamos y no tanto una senda en la distancia. Lo que está queriendo decir ahí Jaime es, tenemos ahora una verdad que es necesaria, es vital, es clave, es la del momento, pero en el futuro vendrán otras cosas que serán la verdad presente. Elena White la tenía clara también. Ella escribió: lo que Dios encarga a sus siervos que hablen hoy, ojo con eso, miren, qué interesante, quizá no se consideraría la verdad presente de hace 20 años. Sin embargo, es el mensaje de Dios para esta hora, o sea, la verdad presente es ahora, ya. Hace 20 años teníamos unos conceptos, ahora Dios ha añadido otros, ¿sí ven? Y Jaime decía, y en el futuro vendrán otros. Quizá el mayor reconocimiento que la verdad era progresiva se encuentra en las palabras que fueron dirigidas a Magan en 1903. A él se le dijo lo siguiente: habrá en el futuro un mayor discernimiento, ya que la verdad es capaz, noten, de crecer en forma continua. Nuestro examen de la verdad es todavía algo inconcluso. Solamente hemos cosechado unos pocos rayos de luz. Tremenda aseveración. Así también los pioneros más jóvenes como Uriah Smith, ellos pensaban igual. Uriah escribió lo siguiente: hemos podido gozarnos con verdades que iban mucho más allá de lo que percibíamos en un primer momento, pero ni siquiera imaginamos que tenemos toda la verdad. Confiamos que seguiremos progresando, nuestra senda se hará cada vez más luminosa hasta que llegue el día perfecto. Por lo tanto, mantengamos una actitud investigativa en la búsqueda de una mayor luz y de una mayor verdad. Eso lo escribió en la Review en general. En su afán de evitar la rigidez doctrinal, los pioneros se opusieron a establecer un credo para poder estar abiertos a lo que Dios les pudiera revelar en el futuro. Es decir, les daba miedo escribir algo y decir, este es nuestro compendio doctrinal, para que otros no se aferraran y dijeron, aquí no entra más nada. No, ellos se oponían a la creación de un credo. Pero se hizo necesario por el tiempo en el que estaban viviendo mostrar qué creemos, en qué consistimos, qué es lo que hacemos. En cambio ellos en 1861, después de reunirse y de una vigorosa deliberación, todos los asistentes a esa asamblea votaron adoptar un pacto denominacional. Note, no un credo, sino un pacto denominacional. Y ellos lo introdujeron de la siguiente manera: nosotros, los firmantes, nos unimos como iglesia bajo el nombre de Adventistas del Séptimo Día, pactando guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. ¡Wow! ¿Saben ustedes que solo hasta 1980 se hizo oficial una declaración con 27 creencias fundamentales? Esa formulación iniciaba de una manera esplendorosa. Miren lo que decía: los adventistas del séptimo día aceptan la Biblia como su único credo y sustentan una serie de 27 creencias fundamentales como enseñanzas que provienen de las Sagradas Escrituras. Así comenzaban el libro de las 27 creencias fundamentales. Pero enseguida ahí mismo se dejó abierta la posibilidad para futuros desarrollos. Una verdad que crece, dinámica, flexible. ¿Recuerdan? Eso tenían ellos en mente. Entonces miren lo que escribieron allí mismo. Estaba abierta la posibilidad de seguir creciendo. Estas declaraciones podrán ser sometidas a revisión en un congreso de la Asociación General cuando el Espíritu Santo haya llevado a la iglesia a una comprensión más completa de la verdad bíblica o se encuentre una formulación mejor para expresar las enseñanzas de la santa palabra de Dios. Hace un tiempo, yo soy miembro de la Junta de la Asociación General. Revisamos, nos presentaron allí la revisión que se hizo de nuestras creencias para hacerle algunos ajustes en lenguaje. No cambió sustancialmente el lenguaje, organizar los textos, es decir, para hacerla más clara, más entendible. Para esa fecha,
que ocurrió lo que acabamos de decir, ¿verdad? La formulación de un compendio de creencias, pero que se podía reformar. Elena White estaba viva, amigos. Elena White estaba viva, hermanos, y ella escribió lo siguiente respecto a esto. Dijo: bien, tenemos toda la verdad, comprendemos cuáles son los pilares que sostienen nuestra fe y podemos estar tranquilos en dicho convencimiento. Pero miren lo que expresó: la verdad es algo dinámico y debemos avanzar hacia una luz mayor, debemos tener una fe viva en nuestros corazones y esforzarnos por adquirir mayores conocimientos y una luz más brillante. ¡Wow! Vamos a hablar ahora de la posición de los antitrinitarios adventistas, o sea, los que se oponen a la creencia de la Trinidad dentro de la iglesia. Todo lo que hemos dicho anteriormente lo hemos dicho por una razón. Miren, estos señores que atacan la Trinidad presentan en sus argumentos las siguientes ideas. Miren, ellos dicen que las primeras tradiciones de la iglesia siempre fueron mejores y que debemos regresar a ellas. A pesar de que hemos dicho que para ellos que formularon esas creencias, la verdad es dinámica, es flexible, está en desarrollo, hay gente ahora diciendo que debemos regresar a esas creencias cuando han evolucionado, ¿verdad? Ellos dicen que la iglesia apostató al permitir cambios en la formulación doctrinal que establecieron los pioneros. Expresan que los pioneros no creían en la Trinidad y que murieron así, que los cambios fueron introducidos después de la muerte de Elena G. White, pero acabamos de ver que cuando se hizo el primer compendio, ella estaba viva y se refirió a él, ¿verdad? Diciendo que listo, tenemos la verdad, pero debe crecer y debemos estudiar más. Hay tres ideas básicas, principales, que presentan los disidentes antitrinitarios. La primera: ellos dicen que hubo un tiempo cuando Cristo no existía. Ojo con eso. En otras palabras, que Cristo fue creado en algún momento. En segundo lugar, que Cristo recibió la deidad del Padre y por tanto era inferior a Él. O sea, Cristo inferior al Padre. ¡Qué tenaz! En tercer lugar, que el Espíritu Santo no es una persona, no es la tercera persona de la deidad, sino solamente el poder, una influencia que emana de Dios el Padre y que también emana de Cristo, no tiene personalidad. Pero esta idea de un Dios creador y un Dios que fue creado, en este caso Jesús, eso se llama politeísmo. Es contrario al monoteísmo dinámico pregonado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Otro concepto erróneo es que solo después de la muerte de Elena White fue que se introdujo a la iglesia la doctrina de la Trinidad. Con todo, en los años de 1900, ya la iglesia disfrutaba del consenso sobre el tema de la Trinidad, conforme evidencian los testimonios de la época. Además, las declaraciones de Elena White, los signos de la iglesia indicaban que la creencia de la hermandad adventista en su mayoría en aquella época era trinitaria, sin tomar en cuenta las discusiones teológicas que había en el seno de la iglesia, ¿verdad? La élite intelectual de la denominación, como ocurre hoy en día, los intelectuales, los grandes teólogos, los grandes doctores, ellos discuten y discuten, pero la iglesia tiene escrito, establecido un consenso en cuanto a sus creencias, en cuanto a sus doctrinas, y aquellos se están matando allá, pero nosotros sabemos lo que creemos. A continuación vamos a hacer algo interesante. Vamos a mostrarles cómo la iglesia fue evolucionando, ese concepto antitrinitario que vino de la conexión que trajeron varios pioneros, cómo fue evolucionando hasta el concepto que tenemos hoy acerca de la deidad, acerca de la Trinidad, el camino al trinitarismo. En 1888 fue un año teológicamente movido en la iglesia. En ese año se llevó a cabo el Congreso de la Asociación General en Minneapolis, en Arizona. Allí en ese congreso se discutieron temas muy importantes, como cuáles: la Biblia como fuente de autoridad. La fuente de autoridad es la Biblia. La justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel. Y también la Trinidad, la plena divinidad de Jesús, la naturaleza del Espíritu Santo fueron discutidos allí.
es necesario reconocer y anotar que esos pioneros, como venían de la conexión cristiana de otras denominaciones antitrinitarias, cuando llegaron a la iglesia tenían conceptos antitrinitarios, como quienes, como Joshua Hain, como José Bey, como Jaime White, como J.N. Andrews, como Uriah Smith, ellos. La mayoría de ellos, lo dije, provenían de la conexión cristiana, entonces eran antitrinitarios, tenían conceptos que se acercaban al arrianismo. Vimos que en principio el énfasis de ellos era el retorno de Cristo, por lo cual esas diferencias de creencias de sus iglesias de origen no importaban, nadie se fijaba en eso, solo vamos a prepararnos porque Cristo viene. Pero cuando ya pasó el chasco, en este grupo se volvió urgente definir creencias para unificar criterios. Y en esto sería Elena White quien con más claridad indicaría la dirección a seguir para que se realizara una total transformación en las ideas adventistas acerca de la Trinidad entre los años 1888 y 1950. Ella, por ejemplo, hizo aportes como este. Escribió: hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Noten eso: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está en Evangelismo 4:46. En 1901 escribió: los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Y también se refirió al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad. Note, persona, tercera persona, no el tercer fantasma, el tercer poder, la tercera fuerza, no, la tercera persona. Y en cuanto a Cristo, ella escribió lo siguiente: igual a Dios, ojo, igual al Padre, preexistente, o sea, siempre ha existido con el Padre, y existente por sí mismo, o sea, nadie lo creó, ha existido por sí mismo. Interesante, ¿verdad? Estas declaraciones contradicen las posiciones de los antitrinitarios adventistas actuales. Luego, cuando apareció El deseado de todas las gentes, este libro contribuyó muchísimo al desarrollo de la creencia. Quizá la declaración que más sorprendió a los adventistas de la época, de la década de 1890, fue la que Elena G. de White hizo en El deseado de toda la gente, en la página 489. Ella escribió: en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. ¡Wow! Eso es un bombazo. Tan grande ese bombazo, que uno de los predicadores de la época y que era influyente, llegó a pensar que era imposible que Elena White escribiera algo así, como lo dicen los antitrinitarios ahora. Esas citas no las escribió ella. Él se convenció que los editores habían alterado la frase de Elena G. de White, como lo dicen los de ahora. Por eso pidió que le dejaran ver los manuscritos originales. Elena White en Los Ángeles le permitió examinar los escritos originales, y después de varios meses de investigación, él escribió que él estaba específicamente interesado en la declaración del deseado de toda la gente, que en su momento causó tanto preocupación teológica en la denominación. ¿Cuál? La que les dije: en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Esta frase quizá no le parezca, decía él, a ustedes tan revolucionaria, pero para nosotros sí lo era. Apenas podíamos creerlo. Yo estaba seguro que la hermana White no había escrito esa frase, pero la encontré escrita de su puño y letra, tal como estaba impresa. Alabado sea el nombre de Dios. Respecto a la naturaleza del Espíritu Santo, ella se mantuvo firme. Escribió: es una persona divina, así como Dios es una persona divina. La llamó la tercera persona de la deidad. Voy a introducir ahora una tercera parte en este tema que nos deja abocados a lo que haremos ya en el siguiente tema, el sábado, que podamos tener la segunda parte de este tema. Esto es vital, miren. Jehová es un nombre compartido por varias personas, por varios seres. A veces aparecen 2 Jehová, otras veces aparecen 3, pero nunca aparecen 4, lo que nos muestra que Jehová es un nombre compartido por los 3. El nombre de Jehová, oh Señor,
como se traduce en la Septuaginta, puede hacer referencia a cualquiera de los miembros de la deidad o a los tres en su propia unicidad. Dios es conocido frecuentemente en el Antiguo Testamento con el nombre de Jehová. Este nombre no aparece en el Nuevo Testamento, porque Jehová es hebreo, pero Jehová es traducido en la Septuaginta como Señor, Kurios, ¿verdad? Entonces, de los cientos de ocasiones que se menciona a Jesús como Señor en el Nuevo Testamento, realmente en una gran mayoría de esas ocurrencias se está reconociendo a Cristo como Jehová en su equivalente. O sea, en el equivalente griego, Kurios, es decir, como el Señor. Vamos a observar algo interesante que aparece. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Los primeros que vamos a ver es la triple mención que se hace en la Biblia de Jehová. Podemos encontrar en las Escrituras una triple mención de Jehová en Números 6, 24 al 26. Allí ustedes conocen, es la bendición, ¿verdad? Jehová te bendiga y te guarde. Primera, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Segunda, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Por qué no sigue diciendo Jehová esto y aquello? Tres. En el libro del profeta Isaías podemos encontrar otra mención triple, ahí en Isaías 63, 7, ¿verdad? Allí dice, de las misericordias de Jehová haré memoria. 1. De las alabanzas de Jehová conforme a todo. 2. Conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. 3. Y el ángel de su faz los salvó e hicieron enojar a su Santo Espíritu. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Ahí mencioné dos textos más, ¿verdad? Que muestran tres personas en Jehová. Estas menciones triples de Jehová y el contexto que expone a la deidad en Isaías 6:3, a nuestro entender no son simple casualidad. Se sugiere entonces que hay una alusión a la deidad compuesta por tres seres. Se pudiera relacionar esta triple mención de Jehová con la triple mención que está en Isaías 6:3, que también presenta, ustedes han leído el pasaje, lo reconocen, santo, 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 y note, ¿quién? Jehová de los ejércitos. ¿Sí ven? Magnífico, ¿verdad? Lo mismo ocurre en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Santo, santo, santo es Él. Debería decir Jehová, pero acuérdense, en el Nuevo Testamento se usa otra expresión, Kurios, y allí dice el Señor Dios Todopoderoso. La costumbre de transliterar el nombre de Jehová a Señor en el Nuevo Testamento. Si tú lees el contexto del capítulo 5 de Apocalipsis, allí también vas a encontrar un relato en el cual se encuentra la deidad vívidamente presente. Vamos a ver otros pasajes que tienen algunas cosas interesantes. Vamos a ver ahora pasajes donde aparecen dos Jehová, dos personas compartiendo ese mismo nombre, Jehová. Génesis 16, del 11 al 3, allí el ángel de Jehová es identificado por Agar como Jehová. O sea, el ángel de Jehová para Agar es Jehová, pero no solo eso, sino que allí también aparece Jehová. Lo vamos a ver, vamos a mirar primero el versículo 13 para que ustedes noten lo siguiente. Entonces, versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Note, al comienzo del pasaje dice que el que está hablando con ella es el ángel de Jehová. Y ahora ella, cuando le habla al ángel de Jehová, le dice Jehová, ¿verdad? Y le dice lo siguiente, tú eres Dios que ve, ¿ah? ¿Sí ven? Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Y no solo eso, sino que el mismo ángel de Jehová, que es Jehová, es presentado como refiriéndose a otro Jehová. En el versículo 11, vamos a verlo. Mira el versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Porque lo dice ¿quién? Porque Jehová ha oído tu aflicción.
Entonces note lo interesante en ese pasaje. Uno, aparece el ángel de Jehová a Agar. Agar dice que el ángel de Jehová es Jehová. Y luego el ángel de Jehová, que es Jehová, menciona que trae un mensaje en el nombre de Jehová, sugiriendo así de una posible diferencia entre el ángel del Señor, que es Jehová, y otro Jehová que aparece allí. Vamos a ver Éxodo 23 del 20 al 21. Allí Dios promete a Israel enviar su ángel delante de ellos, el ángel de Jehová. Eso está en Éxodo 23, 20. Dice lo siguiente: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. La relación de Israel con este ángel es muy especial. Se le requiere a Israel que obedezca al ángel de Jehová, quien se describe como un intermediario entre Dios y el pueblo, y también como el originador de la revelación de la deidad y también del perdón, allí en el versículo 21 de ese pasaje. Y finalmente, Jehová declara que su nombre está en él. El nombre de Jehová está en el ángel de Jehová. Vamos a verlo. Note: guárdate delante de él y oye su voz. Es la advertencia. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Y note lo que dice: porque mi nombre está en él. En ese ángel está el nombre de Jehová. O sea, ese ángel participa del nombre de Jehová. El nombre se refiere a la naturaleza de Dios, que está conectada directamente con su nombre del pacto, Jehová, como aparece en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Magnífico, ¿verdad? El ángel de Jehová tiene el nombre de Dios en él. El nombre de Dios es Jehová. Eso significa que el ángel de Jehová también es Jehová. Pero nos podemos hacer la pregunta: ¿pero quién es ese Jehová a quien se le llama el ángel o mensajero de Jehová? ¿Quién es? Vamos a verlo también en la Santa Palabra. El ángel de Jehová, mis apreciados, es Jesús. Vamos a ver Zacarías 3 del 1 al 3. Allí dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, note: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Noten: Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. A pesar de eso, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, se dirige a Satanás y le dice: Jehová te reprenda. O sea, el ángel que está aquí presente, que es Jehová, te reprenda. Jehová te reprenda. El texto sugiere la existencia de dos Jehová, que son personas y que participan de ese nombre. Uno identificado con el ángel del Señor, ¿verdad? O de Jehová, que lleva adelante actividades redentoras en relación a su pueblo, y otro identificado con el Dios Padre trascendente. Vamos a mirar otro pasaje, Génesis 19, 24. Noten esto, noten y pongan cuidado. Entonces Jehová hizo llover, note, ¿quién hizo llover sobre Sodoma? Jehová, ¿verdad? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, pero ¿quién lo mandó a hacer eso? Mire, de parte de Jehová. Hizo llover azufre y fuego. ¿Quién lo hizo? Jehová. Pero ¿vino de parte de quién? De parte de Jehová. Ahí nuevamente podemos ver una dualidad de Jehová. Dos Jehová aparecen allí, ¿verdad? Uno que ejecuta la tarea, otro que lo manda. En el siguiente pasaje se muestra a tres compartiendo el nombre de Jehová. Vamos a ver
Hemos mostrado pasajes donde aparecen dos Jehová. Un Jehová se refiere a otro Jehová. Un Jehová dice que lo mandó otro Jehová. Aparece un ángel de Jehová que es Jehová, pero también aparece otro Jehová allí cerca, ¿verdad? Génesis 18, 1 al 3 es interesante. Aquí aparecen tres. Note. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Note, ¿quién viene ahí? ¿Quién viene? Acercándose a la tienda, viene Jehová. Y note lo que dice el versículo 2, y alzó sus ojos y miró, ¿y qué fue lo que vio? Ahí venía Jehová. ¿Qué vio él? Dice, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo lo siguiente: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Hay otra cita similar, la cual se puede apreciar en Isaías 44, 6. Isaías 44, 6 dice lo siguiente: así dice Jehová, note, así dice Jehová, Rey de Israel, pero hay otro allí, y su Redentor, note, el Padre, el Hijo, y otro, Jehová de los ejércitos. ¿Ven? Hay un Rey de Israel que es Jehová y que es Redentor, que es Jehová, y está Jehová de los ejércitos allí. Además, la Escritura señala una dualidad de señores. Vamos a ver el Salmo 110, versículo 1. Note, Jehová dijo a mi Señor, ojo, Jehová le dice al Señor. ¿Sí ven? Eso nos muestra que en Dios hay varias personalidades. ¿Y qué le dijo Jehová al Señor? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David aquí presenta a Jehová como dirigiéndose al Mesías como mi Señor. Y luego Cristo mismo toma esa cita del Salmo 110, versículo 1, para afirmar su preexistencia y su divinidad. Hijo de Dios, el Cristo. ¿Dónde lo hace? En Mateo 22, 41 al 45. Él dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron, de David. Entonces él les dijo, pues, ¿cómo David, ojo, usado por el Espíritu, le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo entonces su hijo? De esa manera muestra él, ¿verdad?, que su persistencia, que es el Hijo de Dios, que se refiere a él, que ese pasaje se refería a él. Ahora, el nombre de Jehová está relacionado con Cristo. La visión en el templo de Dios en Isaías 6, del 1 al 10, allí es identificada esa visión en el Nuevo Testamento, diciendo que Isaías a quien vio fue a Cristo, pero vamos a mirarlo aquí en Isaías. Dice Isaías, vi yo al Señor, note, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y cuando lo vio dijo, note, el Señor, vio fue al Señor, pero ahora dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, el Señor es el mismo Jehová de los ejércitos. Aquí se identifica, está hablando del Padre aparentemente, ¿verdad? Pero cuando vamos a Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, versículo 36 al 41, se dice que Isaías vio a Jesús en esa visión. Vamos a verlo. Juan 12, 36 al 41. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria
y habló acerca de él, habló acerca de Jesús. Eso es interesante. Pero hay algo todavía más interesante. La visión de Isaías, Juan dice que realmente Isaías vio, cuando habla de Jehová, vio a Jesús allí, al Señor. Pero en Hechos también se nos muestra algo interesante. Hechos 28, versículo 25 al 28. Allí se dice que realmente el que habló fue el Espíritu Santo, para referirse a esa misma visión de Isaías. Isaías ve a Jehová, Juan dice que vio a Jesús, pero también en el libro de Hechos nos dice que era el Espíritu Santo que estaba allí presente. Interesante, ¿verdad? Hechos 28, 25 al 28 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro Padre, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. El Padre participa del nombre Jehová, también de Señor. Jesús participa del nombre Jehová, también se le llama Señor. El Espíritu Santo participa del nombre Jehová. Vamos a mirar ahora declaraciones y nombres de Dios que le son dados a Jesús. Por ejemplo, además de las declaraciones yo soy, parecen ser otra forma en la que Cristo aludió a su naturaleza. ¿Se acuerdan del yo soy de Jehová a Moisés, verdad? Para que lo representara. Jesús utilizó ese nombre también, lo tomó para sí. Y al reclamar para sí la designación de yo soy, Cristo usó el mismo nombre de Jehová, revelándose a Moisés en una teofanía como lo leímos antes. Declaró que era su propio nombre personal. Jesús dijo: yo soy el que soy, así como dijo Jehová en el Antiguo Testamento. Este uso de ese nombre yo soy es aplicable a pronunciamientos que subrayan atributos divinos, como la omnipotencia, aparece en Juan 6:20, la eternidad, Juan 8:58, la presciencia, Juan 13:19, la manifestación de gloria y poder divino, Juan 18, versículos 5, 6 y 8. Jesús como fuente de salvación, Juan 8:24. Pero hay algo importante que quiero introducir aquí, y es que Elena G. de White, ella confirma lo siguiente. Miren esta cita tan valiosa. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo: yo soy el que soy. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo, Dios con nosotros. Es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Eso está en el deseado de toda la gente. El Nuevo Testamento afirma también la divinidad de Cristo al identificarlo con el Jehová del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se anunciaba que una voz que clama había de preparar camino a Jehová. Ustedes lo recuerdan, está en Isaías 43. Allí dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Note eso, le preparará camino ¿a quién? A Jehová, a nuestro Dios, dice en el Antiguo Testamento en Isaías. Pero en el Nuevo Testamento, Mateo identifica a Juan el Bautista con estas palabras. Vamos a verlo, Mateo 3:3.
pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas en el desierto. Allá en el Antiguo Testamento dice preparar el camino para Jehová, y en el Nuevo Testamento dice preparar el camino para el Señor. ¿Notan ustedes? La preparación del camino realizada por Juan el Bautista fue hecha para Cristo. Entonces, era para Jehová, pero se hace para Cristo. Cristo es Jehová. Hay más, miren. El canto de alabanza que el cielo canta a Jehová se aplica también a la adoración a Cristo. Vamos a Isaías 44:23. Allí dice: cantad loores, oh cielo, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque note, Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Y en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2:10, ese canto se le aplica a Jesús. Dice así: para que en el nombre de Jesús, y ven, allá Jehová, aquí Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La declaración acerca del poder creador y la eternidad de Jehová que se registra, por ejemplo, en el Salmo 102, 25 al 27, vamos a leerlo, vamos a mostrarlo. Dice allí: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Esas palabras son citadas luego en Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12, aplicando el texto del Salmo al Señor Jesucristo. Vamos a mirarlo. Observémoslo. Hebreos 1, 10 al 12. Y tú, oh Señor, note, en el principio, las mismas palabras, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Quiero introducir ahora un elemento bien importante. Hemos mostrado que los tres comparten el nombre, pero hemos mostrado que el nombre Jehová del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se le aplica al Señor Jesús, ¿verdad? Pero también quiero mostrarles que el nombre Jehová es un nombre del que participa el Espíritu Santo. Vamos a mirarlo. El nombre Jehová, o Señor, porque en el Nuevo Testamento se dice Señor, puede hacer referencia de manera directa o indirecta a cualquiera de los miembros de la deidad, como ya lo hemos apreciado, Padre, Hijo, pero también el Espíritu Santo. Por ejemplo, el nuevo pacto que fue anunciado por Jehová se atribuye como una acción del Espíritu Santo. Vamos a observarlo. Primero, en Jeremías 31, 31 al 34. Ese es un texto conocido por los adventistas. Vamos a leerlo, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Pero luego en Hebreos Pablo atribuye la acción al Espíritu Santo. Vamos a verlo en Hebreos 10, 15 al 17. Allí dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Note que aquí el Espíritu Santo, además de ser Jehová, es el Señor también. Interesante. El Salmo 139, 7 al 8, que es un pasaje dirigido a Jehová, el salmista luego atribuye al Espíritu de Dios esas características divinas que son particulares de Él, de Dios, la omnipresencia, por ejemplo. Salmo 139, 7 al 8, el Espíritu Santo se le atribuye esa cualidad de Dios. Note, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Está presente en todas partes, omnipresente. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No se puede esconder. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí también estás tú allí. Ahora, el lamentable suceso histórico acontecido en las aguas amargas de Meriba, recuerdan, que le pasó al pueblo de Israel,
es narrado en Deuteronomio 1, 34 al 36 de la siguiente manera. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefón. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos. Note, porque ha seguido fielmente a Jehová. Este pasaje nuevamente es presentado en el Salmo 95 del 6 al 11. Note cómo lo expresa. Deuteronomio y luego en Salmo. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como ocurrió en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Pero luego Pablo asegura que el mismo Espíritu Santo es el que hace ese llamado de no endurecer nuestros corazones si escuchamos hoy su voz. Vamos a verlo. Hebreos 3:7. Note, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, note, allá dice Jehová, el Señor, aquí dice el Espíritu Santo. Lo que anteriormente fue dicho por Jehová, ahora se le atribuye al Espíritu Santo. Bueno, hermanos, esta es la primera parte de este tema que normalmente debe desarrollarse en unos 6 u 8 temas. Estoy tratando de hacerlo de manera resumida en 2 temas. Hemos en este primer tema tratado hasta el momento los siguientes ítems que son muy importantes para entender el tema de la deidad. Presentamos el contexto sociocultural y religioso en que surgió el movimiento adventista. Colocamos el marco histórico, social, cultural y religioso, o sea, lo que estaba pasando en ese momento que permitió que la iglesia surgiera. Hablamos de las raíces de la teología, cómo Dios hizo converger grandes verdades en el movimiento adventista para la formación de nuestro compendio doctrinal. Hablamos de lo que pasó después del chasco, los movimientos que surgieron y la evolución de uno para convertirse en la iglesia adventista que hoy somos. Hablamos de la naturaleza de la verdad en ese movimiento adventista, era una verdad progresiva, no era estática. Y mencionamos la formación del sistema doctrinal, lo que aportaron los pioneros, lo que se obtuvo en los grupos de estudios de la Biblia. Dijimos que los pioneros veían la verdad como una verdad en desarrollo y que era progresista. Luego hablamos del camino hacia el trinitarismo iniciado por el impulso de Elena White, pero que fue consolidado a través del estudio de la Biblia. Y ya en la última parte hablamos de Jehová, que es un nombre compartido mínimo por 3 personas en la Biblia. De esta manera hemos colocado las bases para tratar las 3 ideas en las que basan los atacantes de la doctrina de Dios, sus ideas y sus conceptos y sus ataques. Lo haremos el próximo sábado, que estemos juntos, no sé en qué momento, ¿verdad? Hay programación establecida en nuestro canal y pudiera ser que haya un sábado de por medio y luego tengamos la segunda parte de este tema. Bien, mis apreciados, fue un gusto estar con ustedes. Corrimos y redujimos un tema, más o menos 3 temas, lo hicimos en uno. La bendición de Dios para la familia adventista. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Sábados de Esperanza.